A ustedes no necesito saludarlos porque ya nos saludamos hoy, pero necesito saludarlos los que van a mirar por internet después. Les cuento que, hola a los que van a mirar este programa por internet. Es un estudio sobre el santuario que estamos empezando hoy. Va a durar 7 jornadas intercaladas sábado por medio. En un tema o 2 temas los vamos a desarrollar por la mañana y los demás serían más o menos en este horario. Aquellos que van a mirar por internet van a tener la grabación de manera diferida, como para que puedan apreciar también lo que vamos a conversar en estos temas, diferentes temas que estaremos estudiando acá en la iglesia. El tema del santuario, como ustedes ya saben, es central, es un tema muy importante para nuestra iglesia. Así que surgió en algunas conversaciones con algunos la posibilidad de poder estudiar esto. Hay mucho material, es increíble cuando empezamos a hacer todo esto, es increíble la cantidad de materiales, libros que se han escrito sobre esto desde nuestra iglesia. Los tenemos digitalizados, no voy a comercializarlos ahora, pero a aquellos que los quieren tener se los vamos a facilitar. Así que hay mucho para ir estudiando, ir complementando las diferentes temáticas que vamos a estar desarrollando durante los diferentes temas que vamos a tratar. Así que creo que muchos estaban esperando también esto porque hay algunos que les gusta, con algunos que conversamos les gusta muchísimo esto, la temática, aunque es un poco dificilita en algún sentido. La pregunta es ¿por qué estudiar acerca del santuario hoy, en la actualidad? ¿Qué beneficio tenemos nosotros o de qué nos puede servir a nosotros como iglesia y a nosotros como cristianos, como personas, estudiar hoy lo que se hacía en el santuario israelita? Esa es la pregunta que la vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy. Y va a durar toda esta serie de temas. ¿Por qué nosotros, como Iglesia Adventista, creemos que es tan importante estudiar sobre el santuario? Así que algunos adelantos ustedes tienen, ya habrán recibido, aquellos que están en el grupo que hemos armado para esto, ya un poco lo que es el PDF introductorio, habrán recibido algunas argumentaciones ahí, así que habrán tenido la posibilidad de leer. Y esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver ahora. Pero nuestra idea es poder no solo quedarnos en los símbolos, no solo quedarnos en lo que ocurría en el pasado, sino poder aplicarlo en nuestra vida. ¿Cómo eso hoy nos beneficia entonces a partir de lo que Jesús está haciendo por nosotros? Sin más, quiero invitarlos a orar para empezar este estudio. El pastor Emilio Medner va a tener el primer tema y este tema también de alguna manera es introductorio porque es los sacrificios antes del santuario. ¿Qué pasaba antes del santuario? ¿Será que la religión del santuario empezó a funcionar con los israelitas? ¿Era preexistente? ¿Qué pasaba antes? ¿En qué creían las personas antes? ¿Cómo se salvaban o cómo, mejor dicho, tenían presente la promesa que Jesús hizo en Génesis 3:15 de enviar a un Mesías? ¿Cómo lo hacían? Para eso nos va a servir creo que este primer tema, los sacrificios antes del santuario. Los invito a orar entonces y luego sí le vamos a dar el micrófono al pastor. Querido Dios, que estás en el cielo, queremos agradecerte muchísimo, muchísimo por esta oportunidad que tenemos de empezar esta serie de estudios bíblicos sobre el santuario. Sabemos que todo lo que estudiemos aquí nos va a ayudar a relacionarnos contigo, nos va a ayudar a entender mejor el plan de salvación. Por eso, Señor, queremos entregarte en tus manos este estudio, que tú nos ayudes para que podamos estar presentes en cada oportunidad que tengamos y que lo que aprendamos acá no solo lo tengamos como conocimiento, sino que también lo podamos atesorar en nuestros corazones y que lo podamos poner en práctica, que nos ayude a vivir el cristianismo de una manera más auténtica. Bendice al pastor que tiene este primer tema para que lo que él nos transmita podamos incorporarlo en nuestras vidas.
En el nombre de Jesús, amén. ¿Está todo preparado? Ahora dale. Muy bien, muchas gracias Milton. Qué tentación de pedirle que él siga, si estaba hablando tan bien aquí, ha hecho la oración, ya está preparado el material, él ya lo conoce porque se lo pasé hace unos días, ya casi una semana, como para que lo pueda chequear. Es interesante, nunca recuerdo, y pido perdón si algún profesor mío está viendo y sí lo enseñó, pero nunca recuerdo haber estudiado sobre este tema que me pidió Milton. Eso quiere decir que tuve que dedicar mucho tiempo de explorar, de leer, de analizar, y todavía tengo muchas preguntas, ¿sí? Porque es algo interesante. Los sacrificios antes del santuario. ¿Conocen algún sacrificio antes del santuario? ¿Sí? Por ejemplo, ¿de quién? El de Abraham, muy bien. Caín y Abel, muy bien. Muy bien, el primer cordero que mataron. ¿Es bíblico eso? ¿Está en el texto bíblico? Son preguntas que vamos a ir teniendo, sí. Como adventistas tenemos nosotros un refuerzo de conocimiento en cuanto a lo que expresa la Biblia en el ministerio de Elena White, ¿sí? Es muy revelador todo lo que ella nos ha dado. Ahora, ese tiempo antes del santuario está siendo un periodo de tiempo extenso por un lado. Poco tenemos en la Biblia como para explorar qué es lo que se ha hecho, pero sí quería compartir con ustedes algunos conceptos entre el Edén y el santuario. Lo hemos colocado de esa manera, este primer bloque, ¿no? Esto era el centro de la vida porque el Señor estaba presente en ambos. ¿Dónde? En Edén y en el santuario. Cuando Adán y Eva vivían antes de la entrada al pecado, vivían en la presencia de Dios. Día a día Dios se encontraba con ellos. En el santuario la manifestación de Dios muchas veces era visible. Cuando después en el templo, más adelante en el santuario, en el templo, y usted va al libro de Ezequiel, capítulo 9, ve la visión, cómo la gloria de Dios descendió al santuario, era visible la presencia de Dios y era notable. Dios estaba presente en esos dos centros. Ese lugar tendría que ser una similitud del templo nuestro hoy actual. Era un lugar donde Dios y el ser humano, ¿qué podían hacer? Encontrarse. Cuando el israelita iba al santuario, iba a encontrarse con Dios. Cuando Adán y Eva vivían en el santuario, en Edén, vivían el encuentro diario y constante con Dios. ¿Qué más? Otra idea. El mismo Señor es la prefigura, la naturaleza de la salvación a través de la muerte de un animal sacrificial. O sea, lo que estabas matando era un símbolo. Un animal inocente que no tiene nada que ver con tu culpa. Pero ese animal moría por tu culpa. Y no solamente eso, lo mataba el líder de la casa por la culpa de cada uno de los integrantes. El santuario israelita presenta también un ideal, que es la armonía entre Dios y el hombre. El punto de inicio de la historia de la raza humana está en ese punto de inflexión. No pasó aquí, ¿no? A ver. La armonía original, este texto. El punto de inicio era esa armonía. Entra el pecado y rompe la armonía. Viene Cristo para restaurar la armonía en procesos. Primero nos libra de la condenación y de la culpa muriendo en la cruz, pero tiene que volver a terminar el proceso en la segunda venida, ¿no es cierto? El santuario también proyecta este acorde hacia una restauración total en la nueva tierra. ¿Qué importancia tiene el santuario? Destaca todo el plan de salvación de Dios, incluyendo esta nueva etapa, en la cual todos estamos esperando que pronto aparezca. Dibujé de esta manera para poder entender un poco el periodo que... A ver si termina de armarse, creo que se arma solo, perfecto. El periodo patriarcal es el periodo de los altares,
es el periodo de los sacrificios antes del santuario. Entonces corre desde la caída en el Edén, donde es el inicio, y va desarrollándose la época patriarcal hasta la instauración del santuario terrenal por Moisés. Entonces, es que lo que vamos a investigar o estudiar hoy tiene que ver con esa franja de tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a llegar hasta el santuario y a partir de mañana ustedes siguen con el santuario. Adán había fielmente transmitido, escribí esto aquí para compartir con ustedes, a su descendencia los valores teológicos aprendidos en la corta experiencia que vivió en el Edén. Vamos a abrir Génesis capítulo 3. Hay un texto para compartir con ustedes. Capítulo 4, verso 3 y verso 4. Aquí tenemos un sacrificio, una ofrenda que Dios demandó a los hijos de Adán y Eva. Y a partir de esto la cuestión se complicó. La relación con Dios no fue buena y cuando la relación no es buena con Dios, con el hombre empeora. ¿Sí? Nivela para abajo. Dice el texto, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, a ver, uno más atrás. Si vos me ayudas, Milton, se ve que no anda bien él. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Es interesante que el asesinato o el primer asesinato es por hijos de Dios. Se mató un adventista a otro adventista, podríamos decir si lo transliteramos hoy, ¿no? Porque uno trajo una ofrenda que a Dios le gustó y el otro trajo lo que quiso. Y el que trajo lo que quiso le molestó que el otro trajo lo que Dios pidió y lo termina matando. Algunos elementos usados, y aquí coloco este título, por los patriarcas para adorar y para sacrificar a Dios. El sistema de adoración de la época patriarcal era, como yo les coloco allí arriba, informal. No había algo formal, no había un uniforme, no había una vestimenta. Era una cuestión más común. Job capítulo 1 registra un Job que todos los días sacrificaba un cordero por cada hijo, o sea, él tenía 10 hijos. Y todos los días él hacía ese sacrificio de mediar por los hijos. Él oraba a Dios y presentaba a Dios y le pedía a Dios que perdone los pecados de los hijos. Los patriarcas emplearon objetos y realizaban actividades propias del sacerdocio. Lo que haría luego en el santuario el sacerdote, lo estaban haciendo los patriarcas. Pero no había santuario y no había sacerdotes. El patriarca oficiaba de sacerdote. Y el patriarca levantaba o erigía un altar como si fuese un santuario. Un poco más primitivo todo el concepto anterior, ¿no? Por medio de estos elementos, los patriarcas procuraban manifestar su fe en Jehová y su deseo de tener un encuentro continuo con Dios. Allí está lo que Adán y Eva trataron de dejar a su descendencia. Volver a tener un encuentro continuo con Dios. Si hablamos del uso de los altares, vemos que la adoración y los sacrificios son inseparables en el periodo patriarcal. Si querías adorar a Dios, tenías que sacrificar. Abro un paréntesis. Si alguien de ustedes puede agarrar su celular y buscar la definición de sacrificio, ¿qué le dice? A ver, creo que alguno trajo, ¿no?, el celular. Sacrificio, ¿qué dice sacrificio? ¿Cómo lo define Google? Sí, por favor. A ver, ¿quién dijo puedo leer? Allí va un micrófono para que puedan escuchar en la transmisión. ¿Qué significado tiene sacrificio para nuestro pensamiento actual? Porque es lo que va a decir Google, ¿no es cierto? Y luego queremos armar con ustedes una definición de lo que podría significar para los
adoradores patriarcales. Tengo dos respuestas. Dice, ofrenda hecho a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Muy bien. Y la segunda dice, esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Muy bien. ¿Qué es un sacrificio hoy? Es más un esfuerzo nuestro, ¿no? Un esfuerzo humano, pero que no afecta a terceros en este aspecto de matar a otro. Pero en el contexto de los patriarcas, el sacrificio iba un poco más allá. Tenía que ser un animal, tenía que acercarse al animal, llevarlo hasta un lugar, buscar la leña, preparar el altar, buscando piedras, o sea, requería, yo pienso que cuando se detenía un patriarca a hacer un altar, se detenía muchos días, porque ese altar luego quedaba como monumento, ¿no? La adoración y el sacrificio son inseparables en el periodo patriarcal. El lugar de adoración era identificado con la construcción de un altar. Uno de los primeros altares que se menciona en la Biblia está el de Noé. Ese altar se construyó después del diluvio y el sacrificio o el holocausto que Noé ofreció allí fue ¿para qué? Para agradecer a Dios porque los salvó de un tremendo diluvio. El diluvio fue universal, ¿no es cierto?, en todo el planeta. Resaltó la gracia divina por haberse preservado del diluvio, ¿no? Ahora, cuando Noé derrama la sangre, y cada patriarca derramaba la sangre del animal, esa sangre tenía una connotación importante. Acá empezaba a tener alguna significancia, o era un significado, un símbolo. Los psicólogos usan y analizan mucho los símbolos, ¿no es cierto? Y hay materias completas donde se habla de esta expresión, ¿no? Al derramar la sangre de los animales, él reconoció que la vida solo podría ser posible por medio de la sangre que el Señor derramaría por la raza humana. Tomo un animal que es inocente, lo mato por mi culpa y su sangre no me sirve, no me limpia. Esa sangre solamente me recuerda que en el futuro vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Génesis capítulo 8, verso 20. Vamos a leer ese sacrificio. ¿Cómo fue la experiencia de Noé? Génesis 8, 20. El texto dice, más tarde Noé construyó un altar para adorar a Dios. Tomó entonces algunos de los animales y aves de los que Dios acepta como ofrenda y en su honor los quemó sobre el altar. Dios previó con Noé animales para sacrificios. Dios previó la necesidad de tener animales para el sacrificio luego del diluvio, porque el diluvio mató todo animal fuera del arca, ¿no es cierto? Muy bien, había orden de Dios a Noé de que haya más. Dios previó todo esto, ¿no? Bien previsible. Ahora, pónganse en el lugar de Noé. Estoy con todos los animales que Dios permitió que suban al arca. Ahora están bajando. Es todo lo que tenemos. O sea, vegetación no había. Había un acto de fe también de empezar a matar animales para sacrificar a Dios, para agradecer a Dios. O sea, no solamente una cuestión mecánica, había una cuestión donde también tenía que ir el pensamiento, la emoción, la devoción y la lealtad a Dios. Algunos usos que se dieron en la época patriarcal con los altares. Yo encontré por lo menos estos 4, Noé, en el Génesis 8:20 que recién leímos, Abraham, Isaac y Jacob. La adoración de estos patriarcas a través de la oración y el sacrificio eran invocados en primer lugar en nombre de Dios. Y allí hay algunos textos bíblicos que van marcando esto, ¿no? La adoración, el sacrificio, todo era a nombre de Dios. Algunas clases de ofrendas y algunas clases de sacrificio. Aquí vamos a trabajar solamente sacrificio. Las ofrendas, aunque están aquí, las vamos a pasar velozmente porque lo van a trabajar cuando lleguen con el tema de
sacrificios en el santuario. ¿Qué manipulaba el patriarca cuando hacía una ofrenda, un sacrificio? 3 componentes, o un animal, o un vegetal, o un líquido. Interesante. Hay un cuarto componente que alguien colocó, aceite de vino, que colocó leche, de la cual, como no encontré argumento bíblico, lo retiré. ¿Está bien? Pero yo creo que ser honesto con ustedes, que hay autores que colocan también dentro del líquido, no solamente aceite o vino, sino también la leche, como uno de los elementos para consagrar algo. Ellos derramaban el aceite sobre algo para consagrar, o el vino sobre algo para consagrar, para hacerlo santo, aparte, algo que tenía que ver con la devoción a Dios. Ahora, el sacrificio requería manipulación de animales, vegetales o líquidos, ¿no? La práctica de sacrificio de los israelitas no era categóricamente ni experimentalmente diferente de los ritos cananeos. No solamente Israel practicaba sacrificar animales o vegetales o el uso de estos líquidos, también lo hacían las otras religiones. Y aquí es bueno tener esta comparación, y quiero compartir brevemente algunas similitudes y algunas diferencias que hubo entre el sacrificio bíblico y el sacrificio de los ugaríticos o los cananeos. En 1 Reyes 18 nosotros tenemos esta historia, ¿no? La de Elías y los profetas de Baal. Recuerdan que ellos también tenían sacrificios, ellos tenían sus dioses. Hicieron todo, un sacrificio muy parecido al que finalmente ofrece Elías. Solamente que los dioses no lograron ser despertados por estos profetas, y Elías se jactaba de eso. Y luego Elías pide que coloquen más agua por sobre los sacrificios para que realmente el fuego de Dios realmente queme toda esa ofrenda, ¿no? El componente sacerdotal de cada grupo es diferente, ugaríticos y israelíes, pero la preparación real del sacrificio de los animales era la misma. Había similitudes y había diferencias. Vamos a algunas similitudes. Fíjense, es interesante. No se sacrificaban ni perros ni cerdos en ninguna de las religiones de esa época. Tampoco se sacrificaban animales salvajes. Existe estrecho vínculo lingüístico entre los sacrificios ugaríticos y los hebreos. Están las palabras sacrificio, altar, ofrenda de paz, ofrenda de presentación. Ambas comunidades practicaban un holocausto, matar un animal, una víctima. Y algunas diferencias. En Ugarit se menciona por lo menos 200 dioses en los diferentes textos rituales que se encontraron hasta hoy. Ahora, en Israel se presenta mucha atención en la manipulación de la sangre y de la grasa de las víctimas de los sacrificios. No existía preocupación por esto en los textos ugaríticos, no vemos que haya preocupación, pero sí en los textos sagrados en cuanto a la manipulación de la sangre y la grasa. Aquí nos estamos metiendo un poco también dentro de lo que es el santuario luego, ¿no? Pero yo quería hacer el contraste y demostrarle algunas diferencias y similitudes. Un sacrificio de burro está presente en los textos ugaríticos, pero está ausente en los textos bíblicos. Hay un software que yo he comprado ya hace muchos años y cada vez que puedo lo actualizo. La última versión de ese software son unos cuantos de miles de dólares. Sueño con llegar antes de jubilarme a tener la versión completa, porque es un software muy útil para la investigación, la profundización bíblica. Se llama Logos. ¿Sí? Es una empresa que ofrece a los pastores, los teólogos, los estudiantes de teología una base de datos. Uno compra los libros, compra los recursos, y algo parecido a la inteligencia artificial, no con esa fluidez, requiere mucho más de la intervención nuestra, pero uno entra y puede hallar textos puntuales y específicos que hablan sobre lo que estudies. Estudias, por ejemplo, la lingüística de un concepto, una palabra, y te va brindando todo el texto o la palabra en hebreo, en griego, en arameo, ¿sí? Sus significados, sus traducciones correctas, incorrectas o alternativas. Cuando a este software yo le coloqué la palabra sacrificio,
En algún momento me gustaría mostrarles cómo se puede investigar con esto y algunos otros recursos gratis que hay también. Encontré estos eventos con respecto a los sacrificios y quise compartir con ustedes. Le hice una captura a pantalla y coloqué aquí, ¿no? ¿Qué eventos encontramos en este orden, ¿no es cierto?, de los textos bíblicos en su aparición? Caín y Abel, ¿sí?, el sacrificio. Dios hace un pacto con Noé, lo que leímos recién después del diluvio. Dios reprende a los amigos de Job, ¿no es cierto? Está vinculado con el sacrificio de Isaac, Jacob y Labán hacen un pacto. Dios habla con Jacob y Berseba. Dios habla a Jacob en Berseba. Jetro visita a Moisés. Moisés le da un libro del pacto al pueblo y el becerro de oro. En todos estos conceptos está en torno al sacrificio. No leímos las ofrendas o no estudiamos o no vamos a considerar las ofrendas, pero hay sacrificios y ofrendas que tienen que ver con afianzar el pacto de dos personas y Dios. ¿Qué pacto hay que podemos pensar hoy en donde yo tengo un pacto con una persona, pero a su vez tengo ese pacto con Dios? El matrimonio, ¿no es cierto? De ese modo, negocios en esa época cuando se hacía, ¿no? O hay una Noemí y una Ruth en la Biblia, que hubo también algunos pactos allí con la familia, que había que sacarse el zapato. ¿Se acuerdan? Había todas unas cuestiones de la cultura de aquella época. Bien, todo esto está en el material, ustedes lo van a poder leer, lo vamos a pasar bastante rápido, ¿sí? Estos son algunos tipos de ofrendas que hay, pero yo quiero ir directamente mucho más adelante. Fíjense que vamos a saltearnos por lo menos unos 30 minutos, 20 minutos, y vamos a entrar a los objetos y animales de sacrificios de esa época. ¿Qué se usaba para los sacrificios? En primer lugar, los frutos, ¿sí? No sé, Milton, si me ayudas. Génesis 4:3. Los primogénitos de las ovejas, Génesis 4:4. También había otros animales, aves limpias y domésticas, corderos, carneros, había cuchillo, había leña y había fuego. Ahora, Dios le pidió a Abraham en alguna ocasión que trajese una becerra, esto es una becerra, que trajese un carnero, ¿sí? Es bueno ir reconociendo los animales, que trajese una cabra, a ver si aparece la cabra, todos de 3 años, según Génesis capítulo 15, versos 7 al 21. También le pidió que trajesen una tórtola, y aquí usted va a ver la diferencia entre la tórtola y le pidió que traiga una paloma o un palomino, ¿no? La diferencia entre una tórtola y un palomino, ¿no? El palomino es más azul, la tórtola es más gris. Esos sacrificios eran para ratificar un pacto entre Abraham y Dios. Y llegamos a la conclusión, porque yo quiero escuchar algunas preguntas y escuchar las respuestas de ustedes, ¿no? Porque uno pregunta y el otro responde, ¿así? Yo solamente hago de moderador aquí, ¿no es cierto? Vamos manejando esto. Los patriarcas conocían varias clases de ofrendas, y acá solamente menciono, ¿no?, las ofrendas en sus términos hebreos y sacrificios. Ahora, estas ofrendas eran ofrecidas al Señor como una muestra de gratitud a Él, como una muestra de comunión con Él, como una demostración de consagración con Él y una solicitud de expiación por nuestros pecados. A través de los sacrificios, los patriarcas podían expresar sus sentimientos religiosos. Por el sacrificio sabían que eran seguidores del Dios invisible, ¿no? Su constante necesidad del cuidado de Dios. Dios, cuídame, estoy viviendo muy cerca de Sodoma, podría haber dicho, ¿quién? Abraham, ¿no es cierto? La salvación también de Dios. El altar nos recuerda que el Señor, el Señor acompañó a los patriarcas en sus peregrinajes. Cada vez que ellos erigían un altar, ellos dejaban un testimonio de que Dios estaba con ellos. Ahí ellos se encontraron con Dios. Cuando José durmió sobre una piedra, ¿qué soñó? Perdón, Jacob durmió sobre una piedra. ¿Qué soñó?
¿Y qué sucedió después? Hizo un altar, ¿no es cierto? Ungió con aceite. Fíjense todos los elementos que encontramos allí, ¿no? ¿Cómo dice? Verdaderamente aquí estaba el Señor. Y más adelante volvió a encontrarse con el Señor, ¿no es cierto? Cada vez que Dios se manifestaba al patriarca o él construía un altar, el sitio era consagrado a Jehová. Ahí vamos a permitir que el micrófono llegue, así todos podemos escuchar. La función sacerdotal recaía bajo la responsabilidad del patriarca, quien aparentemente, dice aquí, representaba toda su casa, ¿no? Toda su familia. Sí. Es lo del altar, por eso quería en el altar. Al leer la hermana White lo que hizo Elías respecto contra los Baales, Elías reconstruyó el altar y el fuego no vino antes que ese altar estuviera reconstruido. Esto es interesante, la hermana White habla bastante de eso. Muy bien. En Profeta y Reyes. ¿Qué pasa con nuestro altar? ¿Cómo lo tenemos deteriorado? Uh-huh. Y entonces el altar lo tuvo que reconstruir porque estaba tirado. Y una vez que lo reconstruyó, vino el fuego inmediatamente. Esto es interesante. Puso en orden las 12 piedras, dice además también. Muy bien, fíjense qué detalle importante, ¿no? La reconstrucción de los altares. Hasta aquí llega lo que he preparado sin presentar lo de las ofrendas. Me gustaría un diálogo ahora, ¿sí? Y el diálogo se va a enriquecer con los que van a ver en la web y pueden escribir en los comentarios también para participar. Que en cuanto a los altares, ¿qué altar podríamos nosotros pensar que tenemos hoy y necesitamos reconstruir? ¿Qué altares podría haber? La familia. ¿Por qué? A ver, un micrófono. ¿Te animás a expresar un poquito más? Allí va el micrófono. Uno de los altares que podemos tener hoy y tendríamos que restaurar a veces o cuidarlo o reforzarlo es la familia. Creo que en la familia cada uno cumple una función. Desde lo bíblico, el hombre, el varón, el padre de familia, vendría a cumplir esa función. Hoy hay diversidad de familias y a veces la mamá también tiene que tomar ese papel, cumplir esa función y sostener ese sistema familiar que se mantenga en situación permanente de adoración. A veces no hay ni mamá ni papá y abuelos. Creo que también cumplimos esa función. Muy bien, abuelos cumplimos, no tiene relación con esos dos verbos en este momento, el tiempo de su vida, ¿no es cierto? Pero es muy importante lo que ella dice. La sociedad de hoy es una sociedad desfragmentada en la familia inclusive, y hay familias que no son familias tradicionales, ya no está papá y mamá. Hay familias donde tal vez están los hijos solamente fieles a Dios y son llamados ellos a tomar el altar de la casa y reconstruir esas rocas, porque papá o mamá están en otra sintonía, no están con Dios, pero sí quiero que cada uno sepa que estamos llamados todos, no solamente papá, como decía ella, ese es el ideal, ¿no es cierto? Es el ideal, pero a veces papá ya no está y es solo mamá y mamá hace papá y mamá, o a veces papá y mamá no está y es el hermano mayor o el hermano que más liderazgo o espiritualidad tiene en la casa. Un llamado a reparar nuestros altares. ¿Qué altar? La familia, el culto familiar. Lili y después Silvia. Mientras va el micrófono hasta aquel lugar, es ir pensando, ¿no? ¿Qué otros altares también tenemos nosotros que reconstruir? Y vamos pensando un poco más. ¿Qué sacrificio de parte de nosotros va a requerir eso, ¿no es cierto? Yo pensaba en el carácter, Ajá. en nuestro carácter. Porque muchas veces pensamos que adoramos a Dios, pero lo adoramos como nosotros queremos y en las condiciones que nosotros decimos. Y nos resistimos a cambiar nuestro carácter, nos empecinamos cuando sabemos que Cristo nos dijo que abandonemos nuestro yo para seguirlo a Él. Y muchas veces caemos en la adoración falsa. Nos autoconvencemos que adoramos a Dios como Él lo quiere y no, lo hacemos como nosotros queremos. Y creo que todos, en general, somos pecadores y todos tenemos que tener constantemente
una ayuda, por supuesto, desde el Espíritu Santo para que nos muestre nuestras deficiencias, nuestros errores y pedirle a Dios que cambie nuestro carácter. Muy buena reflexión. El altar, mi carácter. La necesidad de restaurar mi carácter. Y no tener el espíritu de Caín, sino, no de hacer lo que yo quiero y ofrendar lo que yo quiero y para quien yo quiera, ¿no es cierto? Que se haga la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Tener ese espíritu de Caín, de Abel, de Jesús. Allí en el Getsemaní, él estaba construyendo un altar y quiso abandonar, dije, humanamente pasa de mí esta copa, ¿no? Pero hágase tu voluntad. Una lucha con el carácter, ¿no? Una lucha con el propósito para el cual está, una tensión que todos seres humanos vamos a tener, pero podemos acudir a Dios y pedir, fortalécenos para hacer solamente tu voluntad. Silvia. Es la misma idea que dijo Lili, el altar interno, ¿sí? Yo pensé enseguida, el altar de mi corazón, y está, es lo que dijo Lili. Y ahí es donde tenemos que dar nuestra ofrenda y renunciar, nuestro sacrificio, renunciar a nuestro yo y ponernos en la voluntad de Dios, digamos. Es lo mismo, es la misma Muy idea, bien. pero bueno, lo pensé en esos términos. Se complementa muy bien, ¿no? El carácter y nuestro altar interno, ¿no? Como se van armando conceptos más grandes. Un altar más cercano a mí mismo como persona, después la familia como mi entorno inmediato, el grupo al cual yo pertenezco y quiero llevar al reino de los cielos. ¿Algún otro altar que usted está descubriendo que debemos cuidar? El cuerpo, a ver. Otra vez, o alguien quiere hablar del cuerpo. El altar que debemos reconstruir o cuidar o construir de mejor manera el cuerpo. Y es nuestra salud. Debemos mantenernos lo más saludable posible desde lo físico para que lo mental también esté en buen funcionamiento. De esa manera Dios va a tener vía libre a través de las avenidas del alma para que el Espíritu Santo intervenga en mis pensamientos, en mis decisiones, en todo, y de esa manera llevar una vida santa como es la que Dios espera. Pero principalmente tenemos que estar bien de salud física y obviamente eso implica un montón de sacrificios si es que no estamos acostumbrados a tener hábitos que no son saludables, a no tener un estilo de vida que no se corresponda con lo que Dios nos pide, porque somos templos del Espíritu Santo. Muy bien, son altares que llaman poderosamente a cada uno de nosotros, ¿no? Desafíos, que probablemente sean altares que necesitamos empezar a trabajarlos, ¿no? ¿Qué sacrificio tenemos que hacer? Ya lo dijo, ¿no? Para cuidar el cuerpo, el estilo de vida, ¿no? No solamente es una cosa lo que uno come, sino es la manera de pensar, de vivir, de ir hacia adelante, ¿no? Estilo de vida, ¿no? El cuerpo. ¿Algún otro altar? Me gusta, muy bien, allí va el micrófono, otro altar que tenemos que seguir construyendo, ¿no? El tiempo, nosotros tenemos que aprender a replantearnos mucho qué estamos haciendo con nuestro tiempo, en qué estamos sacrificando nuestro tiempo, en qué altar estamos sacrificando nuestro tiempo. Yo pienso que nosotros nos dejamos enredar muy fácilmente en una cosa y otra, y ese regalo tan precioso que tenemos del tiempo que Dios nos ha dado y que nos da cada día con cada latido de nuestro corazón, tenemos que empezar a reestructurar, a hacer reestructuras diarias y constantes cuando nos acostamos en la noche, porque acercarnos al altar y a reconstruir ese altar requiere tiempo. El tiempo. Y el tiempo que gastamos y el tiempo que invertimos. El tiempo es un altar que para reconstruir a su vez necesita de tiempo. Interesante exacto. Juego de palabras, ¿no es cierto? Suena redundante, sí, pero es la idea. Es eso. Porque al altar nos acercamos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos hable, para que Dios nos indique el camino.
pero necesitamos tiempo para hacer eso. Es un altar que es un desafío todavía más punzante en cada uno de nosotros, ¿no? Somos, dio una, y ya todavía Milce, dijiste algo que somos fácilmente enredables en distractores de lo poco que tenemos de tiempo, porque si consideramos el tiempo que tenemos de tiempo, jugando un poco con las palabras, nos damos cuenta que nos queda poco tiempo y de lo poco que nos queda nos estamos sacrificando en cualquier cosa menos aquello que vale la pena dedicar, ¿no? Emilce. Me gustó mucho lo que dijo la hermana porque eso tiene que ver con otra cosa en el tiempo. Si realmente estamos conociendo al Señor al cual adoramos en el altar. Y eso nos lleva a los 10 mandamientos. Verdaderamente, los 4 primeros, ¿adoramos y queremos al Señor? ¿Hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer? ¿Realmente lo amamos para que luego podamos amar al prójimo con los 6 otros mandamientos restantes en lugar de criticarlo, en lugar de ponerse? Esto es una cosa que todos tenemos que aprender. Y en el altar yo tengo que saber a quién estoy adorando. Si yo adoro ligeramente, sin saber el respeto que tengo que tener por mi prójimo, y cómo tengo que salir del lugar de mi confort para ayudar a mi prójimo, que puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un enfermo, pero nunca tengo tiempo. Esto también es una manera de rehacer el altar en cada uno de nosotros. Muy bien, hasta aquí excelente. Vuelvo del más fácil al más difícil de recordar, ¿no? El tiempo, el altar del cuerpo, el interno que era el carácter y el corazón, la familia. ¿Qué otro altar habíamos hablado? A ver, ¿por qué la iglesia? ¿Quiere ayudarnos un poquitito, Mirta? La iglesia es un altar también que debemos cuidar, construir. ¿Por qué? Y porque es importante en función a todo lo que estuvimos hablando. La iglesia, y justamente las lecciones de Efesios nos llevaron a todo esto, a la iglesia. A la iglesia que hoy vivimos. Y todos los altares tienen que ver, nos cuidamos nosotros, cuidamos el carácter y a su vez estamos cuidando al hermano, estamos velando por el hermano, estamos ayudando. La salvación es por gracia individual, pero tenemos que salir diariamente a llevar la palabra para que mi hermano conozca y también pueda tener la salvación. O sea, es difícil porque cuando un hermano está caído en la iglesia, en vez de tratar de levantarlo, nos ponemos a criticarlo. O por lo menos a mí me pasa. Este altar es como que requiere que la reconstrucción del altar interno esté avanzado para que podamos ser mejores edificadores de ese otro altar externo, ¿no? Y probablemente hay altares intermediarios como la familia, ¿no? Como la amistad, o sea, donde yo tengo más influencia para llegar a tener ascendencia sobre toda la construcción del templo, ¿no? ¿Qué sacrificios estamos haciendo por el templo? ¿No? ¿Qué otro altar? A ver, ¿se terminaron? Sí, acá con Héctor. Aquí tenemos a alguien que tiene muchos altares, así le viene a la cabeza, eso es bueno porque nos ayuda a darnos cuenta que hay dónde construir. Héctor. Bueno, estaba pensando en el altar del reconocimiento, cuando el patriarca Abraham representaba al sacerdocio para toda su casa delante del Señor. Resulta ser que en su tiempo también había un sacerdote que fue Melquisedec, que relata Génesis 14, y sin embargo en Melquisedec no recayó la función sacerdotal, sino en Abraham. Pero Abraham reconoció a este sacerdote que según el libro de Hebreos no tenía una genealogía muy clara, no se sabía quién era su padre, su madre, pero Abraham le reconoció a él trayéndole un botín de guerra y entregándole los diezmos.
Entonces hoy uno de los altares que Dios nos invita a entregarle a Él como una especie de sacrificio en nuestra vida, un sacrificio vivo, es el altar del reconocimiento de que Él es el dador de todo y el proveedor de todas las cosas. Entonces, remitiéndonos a ese caso de Melquisedec, estaba leyendo aquí en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice que la perfección no llegó por medio del sacerdocio, porque si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque si cambió el sacerdocio, dice, necesario es que haya también un cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es decir de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y acá presenta el verdadero sacerdocio. El versículo 14 de Hebreos 7 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Conclusión, no importa quién es, sino a quién le damos nosotros nuestro servicio, nuestra adoración. No importa lo que hacemos, ya sea un altar, un sacrificio, un reconocimiento, sino los motivos que nos llevan a hacerlo. Y eso nos conduce, por supuesto, a todo a Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Muy bien, Melquisedec como prefigura de Cristo, ¿no? Y reconociendo que todos somos sacerdotes, constructores de altares, pero todos respondemos a un sumo sacerdote. O sea, no es una cuestión que nosotros decidimos y hacemos como queremos, sino que hay toda una cuestión ya establecida en la palabra de Dios, y a alguien a quien tenemos que reconocer como nuestro sumo sacerdote, ¿no? El reconocimiento de Dios para con todo lo que da en nuestras vidas. Milton, ¿qué otro altar había? Sí, Silvia. Yo en mi experiencia personal creo que la comparto y me es muy útil, y que los cristianos no debemos evitar, y que tiene un resumen con todo lo que estamos diciendo, el altar del hábito de la lectura diaria de la Biblia, día a día. Muy bien. Para mí eso es importante y es como, creo que como ser humano tiene que ser no una carga, sino un deber a Dios, como hablando de lo que él decía, el hermano Héctor, del reconocimiento, arrancar con eso. Eso. Muy bien. La lectura de la palabra de Dios podría comenzar a ser un trabajo, ¿no es cierto? Un sacrificio, más que trabajo, un sacrificio. Pero cuando uno lo sigue reiterando fielmente, se empieza a tomar otro sabor, ya empieza a ser algo gustoso, ya algo lindo, ya algo deleitoso, ¿no? Algo que realmente uno necesita después, ¿no? Y el día que no leo la Biblia no es un día para mí, ¿no es cierto? Es pálido, no tiene el sabor del día que sí estuve con el Señor y me encontré con su palabra, y su palabra empezó a navegar en mis neuronas y empezó a desintoxicarme y a limpiarme de toda aquella toxicidad que el mundo coloca por medio de palabras, comentarios, redes, impresiones, gráficas y tantas cuestiones. ¿Cómo impacta el enemigo en nuestra vida? Otro altar con Walter allí. Bueno, sumando a lo que dijo Silvia, o sea, nosotros hacemos mucho hincapié y lo compartimos con aquellas personas que por ahí no tienen el hábito eso de generar el hábito de la lectura. Y yo creo que ese, no sé si será el primero, pero de ahí yo creo que se ramifica para todo lo que cada uno expuso acá. El carácter, el templo, el Espíritu Santo, restaurar. Si no empiezo por mí mismo, ¿cómo yo voy a volcar eso en lo que, por ejemplo, ella planteó de la familia? Si yo no tengo mi templo, mi cuerpo, mi mente, mi comunión con Dios, ¿cómo yo voy a tener una familia santa o un momento de adoración con mi familia si yo soy un desastre? Entonces, ahí yo creo que está el hincapié, el punto inicial de partida para cambiar mi carácter, tener el tiempo o tener en todo mi tiempo en mi mente a Dios, por más que no esté con la Biblia en la mano las 24 horas, pero tenerlo mentalmente a Dios en mi vida, viendo en otro, viendo de cómo ayudar a otro, como dijo Emilce, y cada uno de lo que haya dicho acá, yo creo que parte de ahí.
o sea, agarrando este manual que tenemos acá, que es la Biblia, generar el hábito de leer, de interpretar lo que leemos, primeramente para uno, y luego tratar de compartirlos con otros es lo que hace la diferencia. Ella tenía en la salita de primarios, había un librito que se llamaba 1 en 168. Y esos 168 son las horas de la semana. Y esa una sola hora, que decía 1 en 168, hace la diferencia. Y era el título del folletito, pero era que podían hacer, aunque sea en esa horita que tenían, una diferencia en el carácter del niño. O sea, si vamos al tiempo y a pasar tiempo con nuestro Dios y en lo que vos dijiste y lo que dijo Emilce también, por algo puso Dios el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y todo gira en el conflicto de la adoración. ¿A quién uno adora? Entonces, para mí, personalmente, comienza todo acá. Y todo se ramifica en lo que cada uno expuso y lo que por ahí tiene para exponer, que quizás ahora no le viene a la mente. Pero para mí comienza todo acá. Y si esto, sigo la brújula, como dijo Silvia hoy en su sermón, sígueme, vamos a estar siguiendo al verdadero Dios que adoramos, y ese nos va a llevar por un buen camino, y yo voy a actuar de acuerdo a lo que Dios me pida en mi familia, solo, de novio, casado, sin hijos, con hijos, en la iglesia. No voy a estirar la lengua cuando veo a mi hermano caído, lo voy a ayudar. Y así un sinfín de cosas, pero esto es lo que te marca el rumbo, a mi juicio. Muy bien. ¿Estamos entonces? ¿Podemos cerrar este bloque? Vamos a cantar algún himno. Ahora va a venir Emilce a dirigir este bloque. Cantamos un himno, nos oxigenamos un poco. ¿Sí? ¿Dónde está Ica? ¿Algo? Ahí está. Cordero de Dios, vení, te ayudo. No sé qué número es. 102, bueno, muy bien. Porque Ica tenía problemas porque va a ir a cantar a una iglesia, pero a Ica le sobra la voz. Y el micrófono es el que te va a hacer. Vos canta despacito, no hables tan fuertes como Emilce. Sí, párense. Les aseguro que hoy fue el primer día, pero que vamos a hacer este ejercicio más a menudo, ¿está? Es importante esto. Y es lindo, estoy realmente impactada por los que se han quedado y está muy bueno eso. Y espero que se repita. Y todos los que están en Aventureros, hasta los chicos, van a estar acá, si Dios quiere, dentro de 15 días. A ver, la música, maestro. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, igual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador,
soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor. Bien, vamos a orar para cerrar este momento y después un anuncio de lo que va a ser después, el próximo tema. Padre amoroso que estás en el cielo, gracias porque tuvimos este primer encuentro para estudiar tu palabra y específicamente este tema tan importante, porque pudimos reflexionar acerca de los altares que tenemos que construir, que tenemos que reedificar en nuestra vida, en nuestro entorno. También, Señor, sabemos que para poder reconstruir nuestra relación contigo va a ser necesario sacrificios. Y en algún caso también vamos a tener que destruir otros altares que no te dignifican, que no te adoran. Y por eso, Señor, queremos encomendarnos en tus manos para pedirte que nos ayudes a través del Espíritu Santo a poder mantener presente este tema en nuestra vida y que realmente podamos edificar el altar que te honre, que te adore, Señor, y a través del cual podamos ofrendarte nuestra vida como sacrificio, así como tú lo hiciste por nosotros. Nos entregamos en tus manos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la próxima fecha, le vamos a estar avisando y recordando cuando se vaya acercando, pero la próxima fecha va a ser el 14 de octubre. Y el tema que vamos a estar teniendo, el propósito del santuario israelita. Ahí sí entra toda la cuestión relacionada con el santuario. Esto era como un preámbulo para ver estos otros temas. Así que el 14 nos estaríamos encontrando en esta misma modalidad después del sermón. Aquí en la iglesia continuaríamos con esta temática. Puede ser que haya alguien que no esté en el grupo de WhatsApp que hemos creado. Ahora terminamos, así se acercan aquellos que no están, los podemos agregar ahí porque ahí estamos pasando materiales, estamos pasando también los avisos, cosas así están enterados. Si saben de alguien que quiere participar de esto, que le gustaría, inviten, nos avisan con tiempo antes del 14, cosa que podamos incluirlos en esto. También aquellos que quieren algún material adicional, hay algunos libros que están digitalizados y los podemos compartir. De los que estamos manejando nosotros, casi todos, a excepción de uno, que lo tiene Liliana, o lo va a tener. Así que lo que pueden hacer como tarea, ir buscando materiales relacionados con el santuario que son materiales de la iglesia, como para ir aportando algo más al conocimiento de ustedes. Lo que tenemos nosotros está disponible para aquellos que quieran, pueden traer un pendrive o directamente a través de WhatsApp podemos compartirlo. Como son libros completos, sí, son medio grandes, pero les va a llevar tiempo de leerlos. Eso está disponible al alcance de ustedes si quieren.